En nombre de Conciliarte, quiero agradecer a todos su asistencia a este nuevo encuentro con la poesía. Además de poeta, Sergio Arlandis es un reconocido ensayista con una extensa obra. Ha publicado además volúmenes como Verso a Verso, Taller de Escritura Poética 1 y 2, del 2004 y el 2005 respectivamente. También 30 poetas valencianos de la democracia en el año 2009. Esta labor de investigación no le ha limitado su faceta creativa, que comenzó cuando era mucho más joven, con el libro titulado Cuando solo queda el silencio, y era este año 1999. El año 2000, en la antología publicada por La Guardilla, Poesía al Límite, ya nos decía, porque Sergio Arlandis tiene una preocupación por el lenguaje, por la palabra, y últimamente su poemario Con Texturas, que hoy se presenta, también publicado por la editorial Renacimiento, nos dice el autor: la edad no sabe que entre tus piernas se esconden aún otras metáforas. Y aunque separados por algunos años, por una etapa generacional, Ricardo y Sergio, ambos comparten el compromiso con la palabra. Ricardo Belveser, que nos va a introducir en la obra de Sergio Arlandis, es licenciado en Filología por la Universidad de Valencia y en Periodismo y Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Consejo Valenciano de Cultura, donde preside la Comisión de Legado Histórico Artístico. Pero es que Ricardo Belveser además es un referente en el ámbito cultural valenciano y también fuera de Valencia como escritor y como crítico literario. Ricardo Belveser es autor de una extensa obra literaria, tanto en prosa como en poesía, y además ha sido traducido a diversas lenguas. Y bueno, pues les cedo la palabra para que él nos hable de Con Texturas, el libro de Sergio Arlandis. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, y calurosas tardes. Quiero dar las gracias a Conciliarte porque nos ha dado la oportunidad de reunirnos y de estar aquí hablando un poco de poesía, que es una... no es que me guste, es fanatismo, ¿verdad? Lo que tengo por eso. Darle las gracias a la SGAE, que nos acoge con tanta cortesía, pero de Conciliarte además por una cosa muy especial, y es que tienen la costumbre de presentar a los que están en la mesa. Eso siempre echa una ayuda porque los de abajo no tienen siempre que saber, pero sobre todo ahorra al presentador del libro tener que presentar a su vez al autor, y presenta el libro, que es lo que tiene que hacer un presentador, ¿no? Con frecuencia los presentadores aprovechan la ocasión para lucirse ellos, y entonces decir, conocí a Sergio Arlandis cuando estando en Nueva York, entonces uno está hablando de sí mismo y no del otro, ¿verdad? Y todo eso Conciliarte también te lo ahorra, y uno va directamente al grano. Y también otra cosa que comparto con Conciliarte, que solo se lo salta alguna vez, es que no le pone música a los recitadores de poesía. Tengo cierta aprensión a los poemas, y recuerdo a Juan Ramón cuando un famosísimo músico le dijo: maestro, hace usted unos poemas maravillosos, me gustaría ponerles música. Y Juan Ramón contestó: ah, creía que les ponía música yo, ¿verdad? Es pues como un añadido, ¿verdad? Ponerle música a la música. Otra cosa es leer un poema que suene una canción, luego otro poema, suena otra canción. Bueno, eso es un diálogo, ¿verdad? Pero no las dos cosas, que terminan siendo incomprensibles. Y entonces me parece de muy buen gusto. Por tanto, y además, no estamos todos hartos de que nos presenten con lo que sale en Wikipedia, que no ha sido el caso, ¿eh? Pero ya está bien, ¿no? Lo de Wikipedia. Y también tengo que decir otra cosa. No somos tan feos como salimos en el DNI, ni tan guapos como salimos en Facebook, ¿eh? O sea que somos un poquito una cosa intermedia. Bien, dicho eso. ¿Qué hay aquí? ¿Qué son Con Texturas? Primero vamos a ver las citas. Cita a Timoneda. Cita a Jorge Guillem. Cita a Vicente Aleixandre, a Fray Juan de Cazalla, a Gustavo Adolfo Bécquer, a Alejandro Duque, a Mosco, por cierto, está como desaparecido, ¿verdad? A Mosco, no sé
o a lo mejor, no sé si alguno de ustedes tiene contacto, pero yo creo hace mucho tiempo, ¿verdad? Que no le he visto. Bueno, y cita a Octavio Paz. Por tanto, ese es el recorrido, de Timoneda a Paz. ¿Vale? ¿Y a quién le dedica los poemas? Se los dedica a Francisco Brines, a Eliseo Valle, a Josune García, a Carlos Marzal, a Juan Oleza y a Teresa, a Agustín Reyes Torres, a Jaime Siles, a Pablo Arlandis, a Antonio Cabrera, a Pablo Ruiz Ávila, a José Antonio Martín el Petón, a Clara García, a Mercedes Quiles, a Juan Antonio García Alguardila y a Jaime Lula Bastida. Por tanto, también eso nos da una idea, uno, de a qué poetas admira, y otro, quien tiene su cercanía y se acuerda de ellos. Bien, dicho esto, ¿qué más se encuentra aquí? Sí, vamos, si eso es el marco que estaría en torno, el aura que está en torno al poeta, ¿qué hay aquí? Es un libro que se organiza en dos partes. La primera parte la llama Zurcidos. Y la segunda tiene dos partes a su vez, son solo dos partes, una y dos, pero la segunda está subdividida por hilván de sombras y por imaginación recogida. Bien, eso es como lo ha organizado Sergio. Desde mi punto de vista, este libro tiene 5 ejes temáticos, son 5 grandes líneas o 5 líneas generales por las cuales discurre aquí el mundo lírico que Sergio quiere transmitirnos. Primero, la muerte de lo cotidiano, lo que se expresa en largas tardes tediosas, en familia, reales o figuradas, largas tardes que nos vampirizan en ocasiones en exceso. Segunda línea, el erotismo, ese motor móvil y encendido de nuestras vidas. Y tercer eje, las referencias bíblicas. El cuarto eje, el mundo de la costura, la idea, las metáforas permanentes de coser, bordar, tejer, etc. Utilizado, claro, de manera lírica, no de manera directa o real, ¿verdad? Pero siempre sí está ese mundo léxico ahí. Y la quinta línea que detecto es la tensión luz-sombras, que, según mi forma de leer su libro, este es un eje que rige de una manera transversal todo el libro, que se mueve o que bascula entre estas dos cuestiones. Creo que los críticos y los profesores debemos enseñar, pero también enseñar al lector las partes destacadas de los libros e incluso enseñarle al propio autor cosas que quizá él, al escribirlo, ni tan siquiera ha visto que lo hacía. Entonces, como partía de que él ha dividido en dos partes y yo en 5 partes, su libro en 5 ejes, quisiera centrarme exactamente en ver eso. Hablaba de lo cotidiano. Lo cotidiano está en el primer poema, que se llama Examen de conciencia. Dice: cada tarde que se hunde entre luces, acepto una respuesta. Cada tarde que se hunde entre luces. Dice después que no serás profeta en tu tierra. Dice: ¿por qué hay que doblegarse ante el tiempo que te echa de tu casa? ¿Cómo te sabes desatar de los desprecios antes de que te arranquen de la tierra, como la vida arrastra la sombra de tus padres? Y concluye el poema: cuando lo ausente es la única ciudad a la que ya no puede regresarse. Lo ausente es la única ciudad a la que no puede regresarse. En vocación, esta idea del peso de lo cotidiano toma el cuerpo total del poema. Y dice: y si tuviera que dejar mi mujer y los hijos, que heredaran mi mundo con tus huellas, si debiera vaciar la casa
cuando no sé de qué llenarla, porque solo germino la tierra con mis pies descalzos, entonces, ¿qué decirme? Y si la tristeza fuera solo la alegría que no sabe morir, para que olviden cómo era. Y si tuviera que dejar mi mujer, los hijos, etcétera, ¿verdad? Y por poner un último ejemplo, en día partido, en la partida final, dice, la experiencia, dice, es la misma siempre, regresar de la entraña de la tierra y sobre los brazos de la terrible indiferencia que la noche rompe. Por tanto, este mundo cotidiano, entendido como una sombra sobre el propio poeta. Decía, hablaba de erotismo. Decía, el influjo de conciencia, hay aquí una serie de un juego más bien tipográfico. El poema se llama Flujo de conciencia, pero le pone dentro un in, por tanto sería influjo de inconsciencia, flujo de conciencia con un in delante, ¿verdad? Ahí dice, y aún así nos suben los deseos como círculos en cristal mojado. Tiene constancia todavía el tacto de tus pechos en mi mente, ángulos que la luz nunca entrega. Y añade luego, la edad no sabe que entre tus piernas se esconden aún otras metáforas. En Locos Amigos dice, un río suena sin fondo entre dos cuerpos. ¿Verdad? A mí tengo el recuerdo de María Victoria Atencia y ese tipo de... En Estrategias de madrugada empieza el poema diciendo, estamos en el eje del erotismo, ¿eh? Son mis caricias, pasos silentes sobre tu horizonte. Hilvano destinos, acerco la tierra de nuestros cuerpos velados. Y en la parte final del poema dice, te recorro, cómplice de tan imprecisa táctica para ganar tus labios, para acabar tu desnudo mientras duermes. Pero sigue la idea de erótica está por debajo, ¿no? En un poema dice, y en el día se pierde tras el brillo de otras nuevas miradas. Cierto es que el fuego solo muere feliz con otro fuego. Y para acabar esta insistencia mía en el eje erótico, se llama Solitario. Si estamos hablando dentro del mundo del erotismo y de una persona a solas, pues eso. Me basta con esclarecer mis manos oscuras sobre ti. Sería gozoso apretar tus pechos como una cordillera y en su cima encontrar el oculto corte de un arrecife desde donde arrojarse una y otra vez. Y remata algo que recuerda un poema parecido, que me recuerda un poema de inspiración similar de Viedma. Y es que dice, y incluso creo que Sergio utiliza palabras para que nos acordemos de Viedma, ¿eh? Nos la ponen. A ver qué opináis. Dice en la parte final, porque es triste abrazarse con uno mismo y darse aquel amor que le falta a la piel. Porque de hecho, ¿verdad? El poema de Viedma tiene esa entonación, porque es triste, ¿verdad? Pero más triste, etcétera, etcétera. Me refería a elementos bíblicos antes. Sí, estos elementos bíblicos los veo, por ejemplo, aquí. En Pigmalión dice, qué lenta conversión la de tu mármol, cómo en ti crece el ángel negro de mis caídas. Hay otro elemento, hay más elementos por ejemplo aquí, dice,
en desvelo, dice, porque en la noche más inmensa, la más saciada por tu desvelo, a veces cabe un hilo de luz solo entre tu piel y la suya. María Victoria Atencia, que es una mujer, escritora de Málaga, que fue piloto de avión. Ahora tendrá, esta señora tendrá ahora, no sé, 80 años o 80, pero en su juventud fue piloto. Fijaros qué cosa más... y es una poetisa espléndida. Cuenta en un poema una noche en el lecho entre la Virgen María y San José. Y que ya son ganas, ¿eh? Pues una noche están acostados y se quieren con una pasión realmente ¿cómo se llama? Emocionante. Y cuando cuenta que los dos cuerpos se juntan, remata el poema con un verso que dice: mas solo un hilo de luz quedó de por medio. Ya sabéis que la Virgen es virgen porque le pasa como al cristal, que lo atraviesa la luz sin romperlo ni mancharlo, ¿eh? Pues de la misma manera. Pero entonces ella lo resume, María Victoria Atencia, así: más un hilo de luz quedó de por medio. Dice que es lo que aquí también está, ¿verdad? A veces cabe un hilo de luz solo entre tu piel y la suya. En un poema que se llama Eco, en la parte media final, dice: rebeldía, tan dócil pese a todo, ¿en quién buscarte semejanza? ¿De qué costilla heredarás la vida? Estamos hablando de referencias bíblicas, ¿eh? ¿De qué costilla heredarás la vida? Algo más adelante, en el poema llamado Valiente, que por cierto se subtitula Lázaro tiene un mal día, y está bien, porque la verdad es que Lázaro siempre tiene mal día, ¿verdad? Eso, dice: Lázaro tiene un mal día. Empieza de esta manera: ¿quién no ha creído alguna vez en una muerte liberadora? Sucede así también en Augurio. Dice: seré feliz aunque lo ignores, la tarde miraré, no siempre triste, se secará el romero en mi bolsillo, hasta incluso andaré sobre las aguas. Y por no cansar con estos ejemplos, pero que me parecen claros, ¿verdad? Dice: la experiencia es la misma siempre, regresar de la entraña de la tierra. El cuarto eje al que me refería era el de las costuras. Ya hemos visto que el libro se divide en dos ejes, en dos partes. Primera parte, zurcidos. Segunda parte, hilván de sombras. Ya como campo léxico, ¿verdad?, está ahí este mundo de la costura. Dice Sergio Hernández: ¿qué amor viste los cuerpos cuando nos desnudamos para zurcir las sombras? Para zurcir las sombras. Dice en otro momento, conquistando el agudo puente de la aguja, el amor hará sobre nosotros sus encajes. Y pongo otro ejemplo más. Son de estrategia de madrugada. Dice: son mis caricias pasos silentes sobre tu horizonte, hilvano destinos. Un ejemplo solo más. Dice: ¿qué muerte tiene el día en las enaguas de su luz? Y el último eje es, y que había dicho antes la palabra que me parece horrorosa, pero la voy a tener que usar otra vez, que es un eje transversal,
ese eje es el que va de la luz a la sombra y de la sombra a la luz. Y está en todo el libro, está prácticamente en todos los poemas, está esta tensión. Tan es así que no estaría mal que estas contexturas se entendieran de esta manera. No olvidemos que la luz es el primer animal visible de lo invisible, le Lezama Lima. La luz es el primer ser visible de lo invisible. Bien, pues dice, cada tarde que se hunde entre luces, cada tarde que se hunde entre luces, dice, bueno, lo acabo de leer hace un momento, cuando decía, cuando nos desnudamos para zurcir las sombras, dice, mas cuando ya dormimos y se visten los cuerpos en sombras, ¿qué se cuentan? Por supuesto que la sombra y la luz tiene el aspecto también, claro está, más directo, día y noche, ¿verdad? En elección dice, pendiente de las luces y su muerte, de los pasos que lentos ya te acercan, de una sola palabra que incendie esta impaciencia, rota por tantas sombras. La sombra siempre está en todos los poemas. Es más, solo en algunos poemas no están las sombras, para decirlo más claro. Dice, sobre tu carne como la luz entra en los vastos ramajes de adelfas en flor, juzga que somos heréticos discípulos de las noches sombrías, las noches de las sombras. Bien, habla de las marcas de las sombras horadadas. Cuando están con la mujer en el lecho, acercándose al lecho, busca en el lecho los ángulos de luz. O, dice, pasa un río, en el locus aminus, pasa un río y dice, en un campo arado de luz se curvan. En un campo arado de luz se curvan. No insistiré porque digo, todos los poemas tienen una referencia entre la luz y las sombras, en todos los... Y por cierto, también, una cosa que me sorprende de Sergio es que los objetos adquieren una vida rara. ¿Qué quiere decir vida rara? Quiere decir que él detecta que están vivas algunas cosas porque hacen ruido, porque una silla o una mesa cruje. Claro, eso es una personalización de las cosas. La mesa no cruje, cruje la madera de la que ya esté hecha o lo que sea, ¿no? Pero claro, ese es un poco el juego de lo que estamos. Por tanto, ¿qué se va a encontrar quien se acerque a este libro? Aparte de un libro estupendo, un libro bien hecho, un libro en que ya encontramos un Sergio mucho más poeta. ¿Por qué? Porque está mucho más seguro. Vamos a encontrar un libro donde lo cotidiano, lo erótico, si es que el erotismo no es lo cotidiano y no es esto redundante, lo bíblico y la tensión entre la luz y las sombras crean ese universo por el que en lo sucesivo reconoceremos a Sergio. Y eso era lo que les quería decir. Muchas gracias por su cortesísima y educadísimo silencio y atención. Gracias. Bueno, buenas tardes. Empezaría la ronda ahora de agradecimientos, pero previamente tengo que informar que estamos cumpliendo, como ya estuve una vez en una presentación, es un experimento universitario, a cuánta temperatura se puede soportar la poesía. Estamos ya sacando un balance sobre este calor que estamos teniendo hoy aquí, pero por ello mismo les agradezco doblemente la paciencia y el estar en esta sala. Evidentemente voy a agradecer a Gloria, a la que conozco más de 20 años, por su presentación, por su predisposición también a que estuviera aquí, en conciliarte, y por supuesto a Ricardo Belveser, al cual
no solamente me une amistad, me une admiración, me une, la verdad, una admiración profunda hacia su persona y su poesía, y es para mí un honor, francamente, que haya dedicado una lectura tan aguda y tan atenta a mi libro, y se lo agradezco enormemente, como les agradezco a todos ustedes el estar aquí, amigos de siempre, mis grandes confidentes, colegas de trabajo, estudiantes, poetas, todos hoy aquí reunidos y bajo la misma bandera, y francamente me siento muy acompañado en un día como es hoy, que sinceramente para mí tiene unos tintes personales muy especiales, y os agradezco enormemente que estéis acompañándome hoy aquí. Poco puedo decir ante la lectura de Ricardo Berbeset, que es la más completa que hasta la fecha se ha hecho del libro, y creo que difícilmente se puede superar algo así. Es verdad que esos ejes recorren el libro, evidentemente de una manera consciente, pero están, y que el título también, el título general del libro sí que quería reunir con texturas. Yo voy a leer unos poemas de contexturas, espero que la selección les agrade. Yo para leer poemas de otros no tengo ningún problema, siempre he tenido problemas para leer mis propios poemas, ¿no? Voy a leer el poema que se titula Pigmalión. Justo ahora que un ladrón de deseos no me aturde en la noche con su voz, y me convierto en animal libre de culpa, cuando no tengo más pecados para llenar con nombres, ni esta aguja del tiempo muestra qué muerte tendrán estos momentos, una vez pasen por mis manos. Podré mirarte con la inocencia de las palabras que no ha bañado todavía el vino, para luego tomarte por la espalda con la trama que cada noche caza uno de mis días, y hacerte presa de mis vacíos cotidianos. Qué lenta conversión la de tu mármol, cómo en ti crece el ángel negro de mis caídas, la fiera indócil que serás, al menos hoy, sobre mi vientre. Siguiendo esa línea erótica, el poema Elección, que lleva una breve cita de Gustavo Adolfo Bécquer, quizás no muy conocida, que me encanta. Dice de Gustavo Adolfo Bécquer: para que los leas con tus ojos grises. Elección. Esperarte en el borde de la cama, con el cuerpo pulido de intenciones, de curvados avisos, retando a la sutil temperatura que en la piel busca frisos diminutos donde asomarse, pendiente de las luces y su muerte, de los pasos que lentos ya te acercan, de una sola palabra que incendie esta impaciencia rota por tantas sombras. No solo mi silencio te persigue, esperaré que el juicio de los ojos vaya afilando el tiempo. Sintiendo tu descenso casi leve, sabré en qué lado de la noche has caído. Del erotismo me interesa lo que realmente está en el margen de lo cotidiano, lo que cualquier situación que de por sí no es especialmente, bueno, sí es erótica. ¿Por qué? Porque sea cotidiano va a ser erótico, pero no son los momentos más llamados a ser considerados como eróticos, ¿no? Como es el momento del poema anterior, y como es este, en el que, no voy a explicar el poema se explica solo, pero ese momento en el que una de las dos partes está dormida y llega la otra parte con intenciones varias, como diciendo, a ver por dónde ataco aquí, ¿no? Estrategias de madrugada. Son mis pasos, no ha ido el libro, son mis caricias, pasos silentes sobre tu horizonte, hilvano destinos, acerco la tierra de nuestros cuerpos velados bajo esta misma noche que nos arropa.
Como travieso testigo de tu desnudez lenta, me dejo llevar por el reflejo de mi sombría codicia de luz. El rumor de las sábanas rompe el aire, avisa bien de las rutas crestadas, de los caminos llanos, de los barrancos inaccesibles, secretos callejones que trepo como gato. Te recorro, cómplice de tan imprecisa táctica para ganar tus labios, para acabar tu desnudo mientras duermes, para así llenar de amor otro deseo más, roto por el sueño. A estas horas, sé que solo esperabas de mí una estrategia más sencilla. Porque al final el amor, también el pasional, es convivencia, resistencia. En la tarde la luz nunca se rinde y resiste el abrazo de las sombras. Es cierto que en la noche anuncia sueños condenados y en el día se pierde tras el brillo de otras nuevas miradas. Cierto es que el fuego solo muere feliz con otro fuego, pues su llama resiste en las cenizas. Y lo sé, porque acercas tus ascuas al desnudo, con el tono de tierra en tus ojos, resistiendo la opacidad del tiempo, y mi tristeza, junto a la tuya, crean su propia alegría. Pasamos el lado erótico. Teoría del caracol. ¿Están las casas siempre fijas? Por la voz viajan de quien las llena, con sus propios fantasmas. Quietud extraña causan las paredes, la firme soledad de sus pilares, o los ricos de camas bien deshechas. Agotador todo este esfuerzo, lavar las sábanas, limpiar las tazas de sus hondos presagios, gastar saliva amando siempre, ir dejando meandros de palabras, ríos que llegan a la mar a diario, rastros que avanzan invisibles, cuando en la noche la luz se apaga y en el desorden de las sombras la casa nos absuelve. Voy a leer uno de los poemas más largos del libro. Se titula Tiempo de juego y tiene bastante de experiencia, de recuerdo de domingo escuchando fútbol en el coche. Tiempo de juego. El carrusel al fondo suena. La onda oscura del dial lanza una voz que estalla en el cajón de la memoria. Regresan viejas tardes en familia. Quizás sea al contrario, y solo oiga las formas de un recuerdo afilado que conjetura en unos labios que en verdad a nadie responden si le hablan, en los oídos que colorean el fiel atuendo del domingo, con la música tan acorde a éxitos y fracasos, radiándose, zurcidos unos con otros. Regresan viejas tardes en familia. Y es esta magia de sentir lo dicho, lo que no está ya, pero suena, un carrusel de estados de ánimo, de señales que indican un ritmo íntimo para los caminos inciertos de risas que se traban entre sí. Sé que los viajes buscan henchirse de voces y los cuerpos faltan, pero ignoro por qué hoy el carrusel me lleva hasta la infancia si no era mi destino. Y celebro el pagano ritual con goles y jugadas, y cómo se acercaba el sol a darme las pequeñas simientes de lo que sería mi sombra, con anuncios publicitarios. ¿Dónde viajan los días sin regreso? ¿Y quién los narra? Ocultas tramas unen el silencio y esas voces que suenan en la radio, con los atascos y los domingos en la carretera, o el retorno al hogar y su alegría, que viven aún en mí como un eslogan. Mi hijo comenta el resultado de un partido. Suena al fondo el programa. Las horas son naves varadas que arden. ¿Y quién regresa sin un dónde?
¿Esta será otra vieja tarde en familia cuando la aparquemos? Subo el volumen para vencer este domingo que me vence. Miramos cuánto camino falta. Al fondo un carrusel no evita tan injusta victoria del olvido. Hay momentos en los que detrás de un instante de melancolía uno siente la paradoja de una alegría triste, una tristeza alegre. ¿Cómo decirlo, verdad? A veces, sobre todo cuando viene memoria, el recuerdo de una imagen. Tierra sin dueño. La taza de café sobre la mesa, caliente en su nido de manos. La melodía de tu hogar y sus aromas, altivos ante el tiempo. Caóticas emociones te confortan y ves al fondo el comedor iluminado con tus padres hablando sin estar, tejidos por la luz. Con poco, la nostalgia alienta unos profundos viajes hacia la vida rota de tu pecho. Sabes que está habitado el dolor. Aún así, tu alegría es hoy, tierra sin dueño. Voy acabando los poemas de contextura y me voy a tomar una pequeña licencia. Ciertamente hay días en los que no te apetece nada. De hecho, quieres que acabe el día rápido, no sabes por qué, tienes un estado de ánimo horrible, ¿verdad? Pero tienes que levantarte. Valiente, Lázaro tiene un mal día. ¿Quién no ha creído alguna vez en una muerte liberadora? Como si de pronto crecieras para besar la tierra con los labios resecos, encogiendo las manos, tomando las rodillas como puntas de lanza, retorcerse como raíz hasta aceptar que te derrotan por nada o nadie ya en concreto, dejar de ser valiente por un día. ¿Y quién niega en voz baja que alguna vez no esperabas que la vida te falle, que no aguardas una muerte feliz, como frío escalpelo sobre tu piel, antes de que libere el aire la ignición lenta de tu aliento y estés vivo y no tengas más que levantarte? Voy acabando ya con texturas. No serás profeta en tu tierra. Llevo una cita de San Lucas 10:10, que dice la cita bíblica: pero en la ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos pegó a los pies nos lo sacudimos. Sabed empero que yo os digo que en aquel día la suerte de Sodoma será más llevadera que la de esta ciudad. El poema. Está bien. Ya no giraré mi rostro y limpiaré profundamente mis sandalias. Ahora que ya sé decirte en qué momento debo tener más hambre o sed o nada. Ahora que de todo tengo copia, receta, anuncio y su nota bien escrita. Y sé a qué país le faltan tantas horas de luna. Y en los días más tristes visitarlo con los ojos cerrados. Y a qué instinto responden los pájaros de los balcones. Y qué cantos harán cuando me vaya. Ahora que me había acostumbrado a la sorpresa mínima para ver el mundo, tengo que renunciar a quien me ignora, a los ojos que no han de verme. ¿Por qué hay que doblegarse ante el tiempo que te echa de tu casa? ¿Cómo te sabes desatar de los desprecios antes de que te arranquen de la tierra, como la vida arrastra la sombra de tus padres o un tierno amor de infancia? Reducido tu mundo en una imagen, ¿de qué más puedes desprenderte cuando el ausente es la única ciudad a la que ya no puede regresarse? Un momentito.
el último poema que voy a leer con texturas se titula Ajuste de cuentas. Hay que recordar que el libro comenzaba con examen de conciencia y el penúltimo es ajuste de cuentas. Interpretas posibles ideas de ti mismo. Con el pespunte de lo diario las enmiendas y eliges del olvido un posible equipaje que acierte con el tiempo que vendrá. Pero tú sabes que sí has amado más de lo que dices, que la tristeza fue mayor de lo esperado, aunque no supieras romper la noche cuando los versos se encendían en el radial vacío de tus ojos. Y no solo con luz colmaste la mirada. Ajustaste el pasado sin poder salvar de la miseria todos los deseos. ¿Con cuántas sombras sigues aún en deuda? Quizá lo único digno de todo lo hecho hasta hoy solo lo hayas cumplido en la esperanza de otros. Y, si me lo permitís, rompiendo un poco el aire del acto, quisiera leer dos, por no cargar mucho, ya he leído muchos, 2 o 3 poemas inéditos de mi último libro, Desorden. Que sigue la misma línea de contextura, me doy cuenta. Amor a media tarde. Te declaro esta tarde una guerra sin muerte, boca con boca. El vino servirá de sangre. También haremos carne del espíritu. Ahora busca en cualquier habitación cómo pactar la tregua. Que las paredes muestren el furor de los ataques, su vibrar oscuro. Esta luz tenue nos librará de toda diplomacia. Sin la guarida de la noche no habrá piedad con los labios que no me entregues. Y me lancé, esto es raro en mí, Ricardo, en mi último libro hay 3 poemas en prosa. Están en prosa porque simplemente quiero darle esta forma, pero tiene la medida métrica del endecasílabo principalmente, aunque juega con otras medidas. Y es el poema que abre el nuevo libro, que se titula Desorden. Este poema se titula Orden y, como os he dicho, es en prosa. Alguna vez tuve aquel orden que tiene la vida en la boca de unos padres, con la lógica atada a los tobillos, y esa presunción de inocencia que persigue a quien no acaba de ser nunca libre, cuando cierra un libro y no recuerda de qué color eran las letras que pronunciaba. Porque el instinto cumple su parte de sombra, rompe la escalera que asciende del provecho a la familia, de la mañana a la nómina, o al 7º día sin descanso. Entonces la luz no era una factura, y el agua gestaba la tierra de las hortensias sin números en norias, que de tan pequeñas no cabían en tu propia casa. Entonces aún había algún secreto escondido entre las cartas. Solo tenía 2 canales para enamorarme, y a pesar de todo ello, aún no sé si Marco encontró a su madre, o qué anuncio me hizo danzar feliz al son de los tambores de plástico, o si los veranos tienen un final tan triste mirando al mar, y que un niño solloce en la orilla herido por las cenizas que las olas devuelven incorruptas. Pero rompí la tierra así. Hice un mapa con las vidas que solo tuve en el trastero de los ojos. Inútil, dicen. Este salirse del camino con irreverente juventud, ahora que tienes el sujeto fragmentado, la indignación como sombrero, el pensamiento débil que tus abuelos barrocos desdibujaron en claroscuros. Te queda el arte abstracto que rehaces cada mañana. Déjate de más preámbulos para seguir adornando el pasado. Que ya no te sobra la muerte cuando cuentas de 2 en 2 las horas que pasarán, sin que las veas hiladas en los responsos que en la boca de tus padres aún siguen resonando, aunque ya no sean ciertos,
Este es el tiempo de las vírgenes desolladas, de las ternuras diáfanas de las letras, de las canciones que suenan a media asta, mientras Caronte no deja de preguntarse si mereció la pena cobrar sin IVA tanto viajes de niño que cruzan sin saber que la infancia tiene un límite también para el feliz engaño que preserva su inocencia. Porque aprendes a sobrevivir entre alfileres, te dices. Porque aprendes a no sangrar siempre con el desvelo, a seguir creyendo en aquel orden que te suena como una canción de los 80. Recuerdo que miré estas mismas palabras, que las hice raíz entre mis grietas, pero nunca fueron mías. Y para acabar el acto de hoy, tenía una duda, Ricardo. Tenía una duda. Si acabarlo con otro poema en prosa, con un español que se marcha, o acabarlo con un poema amoroso, erótico amoroso. Bueno, creo que por la... Bueno, pues entonces leo el primero. ¿No os importa si leo los dos? ¿Sí? No te dejes el más largo para los dos. Claro. Un español que se marcha. Y tener que marcharse por la puerta de atrás como una raíz. Ya no cabes, ¿lo oyes? Ya no cabes en esta soledad llamada mal generacional o desarraigo de tu idioma. Viviste un 98 distinto y te espera un 29 en el ático del otoño. Pero tienes perfil de usuario para cualquier casa que lejos te acoja. Porque no cabes en esta sombra. En las columnas de la tarde no cabes. En la sangre, que no es verde, ni roja, ni azul, ni naranja, que no eres del azahar aroma, ni vulva, ni responso de domingo sobre un altar en el que ya nada celebras. Que el pan se sacrifique por ti, si el vino le deja. Sobre los labios de un viejo recostado la memoria de un puente que no se cruza a la luz del día. Te vas. Te echan de las colinas y de los alambres, de las ermitas que no has coronado, de los castillos en ruina. Te vas, como náusea entre resacas. Qué noches tan cansadas se resucitan cada tarde y se hartan de tener lo ajeno como polen. Acabas ciego de medir los días por la distancia que hay entre noche y noche y buscar dónde mirar, hacia qué árbol con su paisaje como fruto. Perpetua es ya tu estatua de sal, pero no sabes el dónde del cuándo, y qué mal habrás tramado tu marcha para que te miren y no crezca en ellos la maldición de Sodoma, si te abrieron la puerta, ni esa mísera justicia divina les caiga cuando miras al cielo y esperas la cara de cualquier culpable que dé la espalda por ti o te detenga. Cuando marches, tendrás que revisar las recónditas palabras que ya no usabas. Pero cómo se traducen aquellas que dejan de sonar en ti, esas que en el rescoldo de tus ojos cerrados poco alumbran. Y para acabar, un poema, cómo no, erótico amoroso. ¿Qué será eso del erotismo? El mismo barro. Cumplida la hora, he caído de nuevo en esta tentación perpetua que es el vacío desde la cima, con esta arrojarse como lágrima blanca buscando el pómulo o quizá el beso final, porque la fruta se estremece con el tiempo, palpita sobre la rama para llegar a tu mano, sin armas de diablo, y que tú salgas también de mí, con tu amalgama de hilos rotos, como si llegas sin costillas a la nada, casi descalzos, que regreses no sé de qué caudal, cuando mis labios aún suenan a tronco abatido, y bajo el río de la noche todavía coincide el color de nuestro barro. Muchas gracias. Bien, creo que tenemos un poquito de tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Sergio o a Ricardo. Bueno, yo a Sergio no es tanto una pregunta, sino es una constatación, porque en los actos en los que hay poesía de verdad siempre pasa algo, como ahora en tu lectura, como en otras lecturas en las que tú fuiste el mediador, pero ahora eres tú el protagonista. Y por un lado quisiera expresarte, por un lado, mi alegría por esta poesía,
y por otro lado mi tristeza porque se junten dos tradiciones que no me gustan. Una es la de profesores universitarios y Estados Unidos y poesía, y otra es la de Valencia y exiliados. Pero como en esas dos tradiciones solo hay gente buena, por un lado, junto a esa tristeza está mi alegría de ver que perteneces a esa comunidad. Y quisiera darte las gracias por esta poesía y por toda la poesía que vas a escribir. Gracias, Olga. Te agradezco mucho, de verdad. Te agradezco muchísimo. Porque sé que lo dices y sé cómo lo dices. Y sé dónde emanan esas palabras. Te agradezco muchísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No me preguntéis si esto lo escribo cuando he vivido alguna experiencia. Porque eso es terrible. Contarlo. Alguna cosa, sí, vivo uno. De vez en cuando. Esa cosa llamada sexo. Alguna vez. Pero, no, de verdad, ¿tenéis alguna cuestión? No quería leer, no quería leer poemas estos del último libro, en el sentido de que, bueno, es un acto de contexturas, ¿no? Pero lo sentía como muy latente mi último desorden, y quería despedirme con unos poemas en prosa que en verdad es la primera vez que he hecho poemas en prosa. Es la primera vez que he hecho poemas en prosa. Nunca, los que sabéis un poco, siempre he sido muy lírico. Pues eso, antes hay dos formas de hacer un libro de versos: haciendo poemas que se tiran y luego se juntan, se grapan y se publican, o tienen un tema que los une, ¿no? Digamos, es las únicas dos formas clásicas. Y recuerdo un poeta que casi todos conocemos, al que le preguntaron en una ocasión: ¿qué estás escribiendo? Dice: estoy escribiendo un nuevo libro. ¿De qué? Dice: de poesía. ¿Y sobre qué? Dice: ¿sobre qué va a ser? Pues sobre mí. Dice: ¿y por qué no escribes sobre algo que conozcas mejor, no? Pues porque no siempre, ¿verdad?, en la escritura sobre uno mismo, ¿verdad?, da el resultado que desearíamos. Y menos en lo erótico. Y menos en lo erótico. Uno empieza y nunca sabe. Evidentemente el poema es el espacio de la ausencia. Porque si tú tienes lo que narras, no vas a estar contando, no estás contando lo que en ese momento vives, ¿no? Lo que cuentas es una ausencia, sea feliz o triste, pero es una ausencia de algo que ya no tienes, ¿no? Evidentemente, si tú tienes la opción de dar un beso, no vas a estar escribiendo voy a dar un beso, vas a dar el beso de verdad. Hay que disfrutar la vida. Y después, cuando ya no puedes dar el beso de verdad, es cuando escribes no puedo dar el beso. Buenas tardes, Sergio, un placer escucharte y conocerte en persona después de que te he estado siguiendo últimamente, y la lástima de que ahora tendrás que partir, bueno, la alegría en tu caso, y comparto esa alegría de que tienes que marchar a Estados Unidos a impartir tu magisterio allí, por lo cual te doy la enhorabuena. Y decía C.S. Lewis que leemos para saber que no estamos solos, y yo diría que en este caso, escuchándote también, y como poeta de alguna forma, creo que escribimos para conocernos mejor, ¿no? Entonces, ¿tú entiendes también la escritura poética como ese proceso de autoconocimiento? ¿O qué es lo que te inspira, te lleva Sí. a lanzarte, ¿no?, al vacío de la página en blanco y ponerte a llenarla, ¿no?, de alguna forma? Sí. La verdad es que cuando uno se enfrenta a la escritura, es un camino muy incierto. Porque tú vas con una idea, pensando una cosa, tienes ahí el primer verso, el segundo, que muchas veces se convierte en el verso final, o intermedio, y muy bien no sabes a dónde te está llevando el poema. Y es ahí donde empiezas a descubrir cosas de ti y de tu lenguaje. Es decir, de lo que tú asumes como tuyo, como tu manera de expresarte, como tu manera de ser en el mundo también, que es una manera de expresarte, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empiezas un camino de ahondamiento en ti mismo, ¿no? Que muchas veces te sorprende y dices: oye, pues es verdad. A lo mejor si en el fondo va a ser esto cierto, ¿no? Bueno, Guillermo Canelo decía que escribe poesía para ahorrarse pagar el psicólogo. Y en parte tiene bastante razón, porque uno... quiero decir... uno
tiene ahí sus hallazgos, ¿no? Sus deseos, sus frustraciones, su alegría, su tristeza, a veces un poco retocada por cierto toque estético, que pueden modificar un poco esa emoción, ese sentimiento, pero sí que hay un camino muy personal en los poemas. Sí, yo creo que siempre partes, evidentemente tú necesitas de tu propia experiencia para escribir algo, no que hayas vivido directamente la experiencia, pero sí que tu manera de ir entrando en una experiencia, véase la poética, es partiendo de tu experiencia personal. Y a partir de ahí ya vamos a ver si la experiencia poética te lleva a continuar un poco de paralelismo con tu propia experiencia directa o se va alejando, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos siempre es un camino de conocimiento. Yo tengo que decir que yo no me releo cuando ya he publicado, yo no me releo y en cambio cuando vengo a estas lecturas y me leo y oigo, me asaltan muchas respuestas, ¿no? A dudas que uno lleva consigo. Ofrece respuestas y preguntas muchas, todas. Sería como decir, dudo, luego existo, ¿no? En este caso. Claro. Y a la hora que, en el momento que consigues publicar tus intimidades, arrojas luz sobre esa sombra, ¿no? También... Mira, ahí está, entonces podríamos poner la doble lectura, ¿no? O más sombras. Quiero decir, tú vives aquí más tranquilo, te pones a escribir ahí Pigmalión y dices, ostras, no sabía yo que era tan oscuro en mi deseo, ¿no? De alguna manera, todo clarifica y todo oscurece. En el sentido de que en lo poético buscas precisamente el meterte en la máxima claridad de lo que puedas considerar como máxima claridad y también te metes en la máxima oscuridad. ¿De dónde sale esto, no? Metes la mano ciegamente en ello y a ver qué sacas de la bolsa, ¿no? A ver qué sacas, qué respuesta te da el texto. Sergio, gracias por compartir estos momentos, por compartir tus palabras, tus pensamientos, tu poesía. Hablando de tu poesía, yo creo que hay un tono nostálgico, ¿no? Estabas hablando de si ese beso, si lo das, si no lo das, si es cuando no lo das, cuando tú escribes el poema. Pero me hace pensar en la idea de que... Te quería preguntar, ¿no? ¿Tú escribes porque lo echas de menos o lo escribes porque quieres celebrar lo que tuviste? Está muy bien echada la preguntita, Agustín. Un poquito las dos cosas, y no es para ser diplomático. Es verdad que es muy nostálgica mi escritura, terriblemente nostálgica mi manera de escribir, porque siempre hablo evidentemente en pasado, ¿no? Y al mismo tiempo, en muchos poemas intento que esa nostalgia se convierta en celebración. Es decir, lo que utilizo yo como poema es que la nostalgia, lo nostálgico, se convierta en celebración en algunos casos. En otros no puedo. Me supera la nostalgia. Pero, por ejemplo, en los poemas erótico-amorosos sí busco que la nostalgia se convierta en celebración porque lo he vivido, lo he sentido, o he pensado que lo he sentido y lo he vivido. Entonces, a partir de ahí, intento transformar algo que ya no es en algo que es y que me recuerda que es y que ha sido y que será sin que yo esté, si Dios quiere. Pero un poco juego con esa transformación. Y hay veces que realmente no eres capaz, es decir, hay algo ahí que el poema tira de ti y que no eres capaz de transformar en celebración, sino en una permanente presencia, ausencia, en algo que te recuerda a algo perdido, algo que no está, que sí, evidentemente que has tenido en su momento una alegría de tenerlo, pero que, sin embargo, su peso de ausencia es más grande que su presencia, su estar frente a ti, ¿no? Su estar sintiéndolo, ¿no? En los poemas eróticos de celebración, si he de ser claro y rotundo, en esos momentos siento sinceramente como si estuviera tocando un cuerpo. Y además lo siento, de verdad, estoy escribiendo y lo siento como si... Y en los poemas en los que no se celebra el ritual del cuerpo, la celebración del cuerpo, realmente es como si me echara la mano y no tocara nada, ¿no? Entonces es cuando notas que no toca nada.
¿no? Como el poema solitario, no tocas nada, ¿no? Y te da rabia porque quieres tocar. Por eso también el poema se titula Solitario, ¿no? Porque quieres tocar, pero no hay nada que tocar. Entonces ahí la escritura es la herida. En unos es la cicatriz. Y ahí es la herida. No sé si... Sí, no, yo veo que, como tú reconoces, la nostalgia predomina más. Pero creo que todavía habría razones para celebrar, ¿no? Habría razones para que tuvieras un punto más para recrearte en la experiencia. Eso es lo que no haces, creo que porque intento recrearme en la vida personal, en la vida de carne y hueso. Pero de verdad que yo hablo desde... Es decir, si tuviera que creo que prima más la sombra que la luz en los poemas, en la pugna que comentaba Ricardo, ¿no? Al final siempre hay un pozo, un poquito de tristeza, un poco de melancolía, siempre en los poemas, siempre. Es como si el simulacro de la escritura al final tampoco me fuera suficiente. Y mira que escribo, primero porque pienso en verso, que suena raro, pero es verdad. Yo creo que, no sé si nos ocurre, vamos pensando en... Aquí hay muchos poetas muy buenos y vas pensando en verso, ¿no? Y eso te va encajando en un puzzle, que es tu día a día. Y en ese puzzle pues vas intentando encontrar un código que descifrar. Y ahí en esa lectura sí que creo que soy un poco sombrío, un poquito triste. De naturaleza, y tú que me conoces bien, de naturaleza, a pesar de todo soy algo triste. A pesar de la sonrisa. Sí. Bien, pues muchísimas gracias, Sergio, por compartir con nosotros con texturas y tus poemas inéditos. Te deseamos conciliarte y todos los que estamos aquí mucho éxito en tu nueva etapa, que regreses a nosotros lleno de experiencias y sabiduría para compartir. Muchísimas gracias a Ricardo Belveser, que siempre está dispuesto a colaborar con Conciliarte. Muchísimas gracias a la SGAE, que nos ha facilitado este encuentro y muchos más. Y a ustedes también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.